Hola, buenos días otra vez. Estoy intentando que se pueda conectar Alejandra Menasa, que es una internista y entre otras muchas cosas, que está especializada en terapia con ozono. Lo vamos a intentar, a ver si lo conseguimos. Hay días que no se consigue porque un equipo u otro, un terminal u otro no va bien. Hoy especialmente yo que trabajo mucho online, las dificultades son enormes. Ya hemos dado con dos proveedores diferentes de internet parte de que no estaba funcionando y bueno, a ver qué nos deja hacer. Si no, en cualquier caso, evidentemente aplazaremos el directo. Os quería comentar un poco lo que hace Alejandra, y es que en la clínica de medicina integrativa ella tiene pues un puesto como fundamental, porque la medicina interna, como os podéis imaginar, pues engloba pues cada sistema, el sistema digestivo, el sistema neuroendocrino, intestino, tiroides, derma. Entonces, bueno, pues tiene un puesto fundamental. Y la perspectiva integrativa en la medicina lo que hace es ir a la raíz de los problemas, no tanto tratar los síntomas. Es la perspectiva que hemos tenido en todas estas conversaciones en torno a la salud de Sin Pijama, desde la reflexología podal hasta la psicoterapia de equidad feminista, porque tenemos que ir a la raíz de los problemas si queremos sanarlos o aliviarlos. En la clínica de medicina integrativa tienen un área de salud de las mujeres, porque no es solo la ginecología la especialidad que se hace cargo de la salud de las mujeres, como tampoco es la urología la que se hace cargo de la salud de los hombres. La medicina integrativa intenta ir a la curación realmente pues incluso con el uso de técnicas alternativas que sean terapéuticas. Se trata muchas veces fenómenos que son ginecológicos, pero de otra manera. Puedo hablar de las candidiasis, os puedo hablar de la infertilidad, de las infecciones urinarias de repetición, de cuando hay una sintomatología que nos impide disfrutar de la menopausia, un ovario poliquístico, el síndrome premenstrual y por supuesto el dolor de regla y el virus del papiloma humano. Un poquito son cosas que Alejandra en su práctica tiene en cuenta, ¿no? Y bueno, pues con ella quería tratar sobre todo la terapia con ozono, porque es una bastante innovadora aquí en España y porque a muchas de vosotras os puede abrir un mundo como una nueva terapéutica que os pueda ayudar en vuestro trastorno o problema ginecológico. Alejandra Menasa de Lucía es, como digo, responsable del área de medicina interna y de la salud mental en Clínica de Medicina Integrativa. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá. Es especialista en medicina interna aquí en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y luego tiene un aspecto que a mí me parece fascinante, que es que se ocupó de formarse también en la salud mental y se formó en psicoanálisis. Es psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y es directora de su departamento de clínica y docente del Seminario de Medicina Psicosomática. Tiene un máster en valoración del daño corporal y psicosocial por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y es miembro de la Sociedad Española de Medicina Interna. Ha editado bastantes textos de medicina psicosomática y bueno, también de poesía y psicoanálisis, o sea que conjuga todos los aspectos de lo que yo considero la salud femenina. Y bueno, es vicepresidenta de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, de la SESMI, que os lo he dejado ahí en el post, pues para que la podáis encontrar. Estamos intentando que ella pueda conectarse con su móvil
y porque a veces falla la aplicación esta de Instagram para hacer los directos. Entonces, si no lo consiguiéramos, pues lo tendríamos que posponer. Estoy un poco comentando con ella y yo creo que ahora me va a dar paso, o sea, me va a pedir paso. Y ya estamos en ello, a ver, ya viene. Gracias por conectaros. Si tenéis preguntas podéis hacerlas y yo se las traslado, ¿de acuerdo? Es su primer directo, no es un medio al que esté acostumbrada, pero bueno, me hace el gran favor de compartir su sabiduría y sus conocimientos hoy aquí. Y ya digo que hay más especialistas en la aplicación del ozono para temas ginecológicos, pero me parece importantísimo que esté hoy aquí dando otra visión, ¿no? Vamos a ver, ozonoterapia, hasta que me pida paso, a ver si lo conseguimos. Ahora mismo lo estamos viendo con su uso de desinfección. Y ahora mismo ya empezamos a hablar con Alejandra. Gracias por vuestra paciencia. Hola Alejandra, ¿me oyes? Aquí estamos. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Yo te veo, pero todavía no. Sí, ahora te empezaremos a ver en breve. Muy bien. ¿Cómo Disculpa. estás? Bien, Nada, disculpas. no pasa nada. Técnicos. Cosas del directo. Me tengo que ayornar, tengo que poner un poco al día con el Instagram, que no le hago mucho Sí. caso. Puede ser que tengas la cámara Sí, apuntando a otro sitio. sí, la tengo dada vuelta. Ya está. Ahora sí. Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo estáis? Pues muy bien. Te he presentado de una manera súper académica y formal, con toda la información que das y que hay muchísima en la red sobre ti. Bueno, pues toda tu formación académica, licenciaturas, másteres y, y sobre todo he insistido en que hoy nos íbamos a centrar en la terapia del ozono, ¿no? Como que es muy desconocida en nuestro país y que muchísima de la gente que me sigue, de hecho, podría beneficiarse de ella y están como pues muy perplejas porque nunca habían oído hablar de esto y bueno, pues te agradezco muchísimo estar hoy aquí Gracias a ti. y a ver si podemos, bueno, pues iluminar un poco sobre esta no tan nueva terapia, pero que sí que es muy, muy desconocida para el público general. Ujú. Yo te pediré que hables como tú desees, pero bueno, que tengas en cuenta que no, que aquí somos Que no nivel hable para, ciudadana. que no hable para médicos. Bueno, eso estoy acostumbrada a no hablar. Sí, A ver, y si no, yo intento traducirlo. Yo lo hago mucho. Y gracias. bueno, he comentado que bueno, tú lo aplicas, aunque tu formación es en medicina interna, pero que sí que tienes cierta experiencia en procesos Me voy a ir a un sitio que tenga mejor uroginecológicos. cobertura de red, porque parece que aquí falla un poquito. Aquí Esto es estoy. súper normal, ¿eh? Sí, aquí estoy De mejor. verdad que no te apures porque Vale. ya lo he explicado y hay días que es así. Nosotras vamos a seguir, para la gente que nos oigáis, podéis hacer preguntas, mientras a mí Instagram no me diga que se corta. Vosotras vais con 20 segundos de retraso, Alejandra también me oye con retraso y yo a ella, así que yo me callo y la dejo hablar así en general, por supuesto. Pero si tenéis alguna cuestión la podéis hacer y yo la modero y se las devuelvo a Alejandra en el momento que se pueda. La encontráis, Alejandra, insisto, en medicinaintegrativa.com, va a ser la manera como más directa en caso de que os quedéis con preguntas, queráis hacer una cita y demás, porque Instagram no lo usa, básicamente. Lo digo para que no haya pérdida, por si alguien te quiere después hacer una consulta más personalizada. Lo mejor es a través de la propia clínica, ¿verdad?
Sí, 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 o me pueden escribir ahora si quieres damos el mail, que es Vale, alejandra.menas@medicinaintegrativa.com. vale. Alejandra.menasa, lo voy a dejar aquí colgado para que lo tenga la gente. Pues lo primero, que nos preguntan que qué es la ozonoterapia, que lo están oyendo por todas partes, pero Voy ahí, voy ahí. Bueno, a ver, el ozono normalmente nos suena del ozono atmosférico, que es la capa que nos protege de las radiaciones solares y por la cual no enfermamos. Pero también es verdad que hemos oído hablar de la contaminación atmosférica por ozono, es decir, el ozono en altas concentraciones en la atmósfera puede ser tóxico. Así que vamos a hablar del ozono médico, que es otra cosa totalmente diferente. El ozono médico se produce en el mismo momento de utilizarlo, es un gas medicinal. En realidad lo que se hace es oxígeno en ozonoterapia, porque la mezcla que se utiliza tiene un 95% de oxígeno y solamente un 5% de ozono a distintas concentraciones dependiendo del caso. vale. El ozono dura muy poquito tiempo, entonces lo tienes que preparar con un generador, es decir, es como si el médico fabricara su propio fármaco con una máquina que se alimenta de oxígeno, el oxígeno entra en la máquina y se produce el ozono y entonces nosotros lo recogemos de la máquina, del generador de ozono y ya lo podemos poner en el paciente. El Ujú. ozono tiene, para resumiros un poco sus propiedades, pero tiene propiedades virucidas, bactericidas y germicidas, que por eso se está oyendo tanto como desinfectante. Eh, es un antibiótico natural, por decirlo de alguna manera, para que se comprenda mejor. Es antiinflamatorio también, tiene una serie de vías por las cuales reduce las sustancias antiinflamatorias del cuerpo. Ujú. También es anti-aging, se utiliza mucho en tratamientos de antiedad porque es muy buen antioxidante. Lo utilizan también mucho los atletas de alto rendimiento, aunque sí se entiende, Ujú. pero generalmente los atletas rusos tienen mucha fama de haber utilizado mucho el ozono para aumentar su rendimiento deportivo. Ajá. Y además, en patologías ginecológicas es muy útil, no solo por su acción fungicida y bactericida, por ejemplo, en las candidiasis crónicas, en el HPV, todo lo que es infecciones virales bacterianas o fúngicas por hongos, sino que además es un regulador del ciclo hormonal. Este es Ujú. un mecanismo que no se conoce bien cómo lo hace el ozono, es decir, cuál es el mecanismo por el cual regula los ciclos hormonales, pero la verdad es que las mujeres que tenemos en tratamiento por otras causas, casi todas regulan sus ciclos cuando tienen ciclos irregulares. Esto es muy llamativo. Y bueno, luego es un analgésico muy importante también, se utiliza mucho en tratamiento del dolor. Lo más clásico es haber oído que sirve para las hernias discales. Si no te quieres operar y como las cirugías de hernias discales pues tienen un posoperatorio malo y luego muchas de ellas dan un síndrome de espalda fallida que aunque lo quieres te sigue molestando, pues es una opción muy buena para evitar la cirugía de la hernia discal. Bueno, básicamente eso, antiinflamatorio, analgésico, antioxidante, eh, Fungicida, fungicida viricida, y lo bueno, tiene todo. inmunomodulador, eso es muy importante, inmunomodulador también. Por eso ahora con el COVID-19 pues se ha puesto bastante de moda porque también mejora el sistema inmune. Y bueno, Ujú. hay algunos trabajos con otros virus, con coronavirus como el SARS o el MERS, que ha demostrado pues, que el ozono puede ser una opción también para el tratamiento. Y luego mejora mucho Ujú. la acción de oxígeno a los tejidos, entonces en los pacientes con patología respiratoria. La verdad es que el ozono es una herramienta magnífica, hay que saber usarlo, tiene que ser usado por médicos con formación especializada en esto, porque claro, como todo fármaco, pues tiene su lado tóxico, obviamente, o sea, no vamos a hablar solo de las maravillas que tiene, hay que usarlo con mucha prudencia, aunque es verdad que los efectos secundarios en un estudio alemán que hicieron muy largo, porque los alemanes son unos de los primeros en Ujú. utilizar el ozono, tienen estudios, eh, reportes de muchos años de terapia y de muchos terapeutas y Ujú. hay menos de un 0,1% de efectos secundarios. Es rarísimo, es decir, los efectos secundarios graves Ujú. son raros, sobre todo cuando la técnica se hace correctamente y no se hacen algunas locuras que se están haciendo por ahí, como pues, Ujú. el ozono por vía inhalada, por ejemplo, es muy tóxico, no se puede. Y luego, bueno, las otras terapias, pues hay que ver según el paciente qué vía requieren, ¿no?
pero hay que ser muy Sí. cauteloso como siempre, ir a profesionales con una formación correcta y no hacerlo de cualquier manera. De hecho, ahora, ya que estamos aquí, os advierto que las máquinas esas que venden para depurar el ambiente y para limpiar son muy eficaces, pero es muy importante que no estemos en la misma habitación donde está funcionando la máquina. Es decir, nosotros podemos limpiar el ambiente, luego ventilar y después habitar ese ambiente, pero nunca estar allí con el ozono directo, ¿vale? Lo digo porque se está haciendo mucho Esto es comercio, muy importante. vendiendo muchas máquinas y son excelentes desinfectantes, pero hay que tener mucho cuidado con no inhalar ese ozono. Si huele a ozono, el ozono que huele es tóxico, Sí. Pues ¿vale? esto es muy importante porque es verdad que a nivel doméstico se están extendiendo. Y también otra pregunta que nos habían dejado previamente, que pensaba hacértela más adelante por si teníamos tiempo, pero en este sentido también comentaban la posibilidad de esterilizar copas menstruales con un dispositivo de este tipo. Sí. ¿Qué Para opinión te merece esto? Mira, hay un pequeño estudio que se ha presentado en el Lancet, como ahora están dejando más permeabilidad a cosas nuevas, porque es un momento de experimentación y que es un momento que necesitamos encontrar nuevos tratamientos para el COVID. Entonces están dejando un poquito más que entren terapias más complementarias, como puede ser el ozono, más naturales, por llamarlos de alguna manera. Y se presentó un pequeño trabajo para desinfectar material que habían utilizado los sanitarios, como hemos estado tan escasos de material. Por ejemplo, tu Sí, mascarilla la puedes sí, esterilizar o puedes esterilizar diversas cosas. Lo que no sé, sí. lo de la copa menstrual ahí, por el material no lo sé, porque hay materiales que son, el ozono es corrosivo para algunos plásticos. Sí, Entonces hay que tener mucho cuidado. Habría que ver de qué es la copa, pero claro. si es de silicona, por ejemplo, no habría ningún problema, porque la silicona sí. Normalmente ahora casi siempre se venden solo de silicona. La cuestión es, porque las de látex, pues ya lo sabes, que se cuartearían con el tiempo y a cada vez que se desinfectan, pero la cuestión es que se venden muchas copas que no son de silicona de grado médico, entonces a mí me cabe la duda. Claro. Por eso digo, si Si no el, tienes la certeza de que es producida de verdad con estándares de grado médico europeos, Unión Europea, OCE, sí, entonces sí, supongo entonces, que no si es estaría de indicado, silicona, ¿no? es compatible con el ozono, no hay ningún problema y se puede desinfectar Vale. con las máquinas incluso de casa, porque se le puede poner en una bolsita cerrada y enchufar el ozono ahí, dejarlo 10 minutitos y se mueren todos los bichos. Vale. Pues habías hecho como un recorrido muy rápido sobre las posibles aplicaciones de la ozonoterapia. Yo es que tengo mil preguntas, ¿no? Pero bueno, por centrarlo un poco, en algunos procesos que pensamos que vaya a haber dolor crónico, prevemos o queremos prevenir y tratarlo de una manera que no tenga tantos efectos secundarios como la analgesia típica, antiinflamatorios, o sea, a nivel gastrointestinal, supongo, y evitar técnicas intervencionistas que también tengan, por la sustancia, ¿no? Inoculada, inyectada, que tenga menos efectos secundarios. También en procesos infecciosos. Sí, Nos, os cuento un poquito, a ver, si me dejas, Irene, os sí, cuento un poquito mi experiencia con el ozono en ginecología, porque sí, a ver, yo no soy ginecóloga, yo sí, soy internista, pero yo me he ido especializando pues, en, que además en precisamente quería que comentaras mucho esta aplicación en procesos ginecológicos. Yo me he ido especializando un poco en medicina de la mujer. O sea, mi amor por este tema empezó cuando a mí en tercero de residencia me piden que dé una conferencia sobre mujer y medicina. Entonces yo empiezo a indagar y me quedo horrorizada de cómo ha sido maltratada la mujer en la historia. No solo como médico, sino también como paciente, es decir, en los dos lugares, porque como médico se nos permitió el ejercicio de la medicina muy tardíamente. De hecho, hubo famosos casos como el de James Barry, que era cirujano de la Armada Británica, que él tuvo que disfrazarse, o sea, era una mujer, Amanda Stuart, que tuvo que disfrazarse de hombre para que le dejaran ejercer la medicina y de hecho fue la primera mujer que hizo una cesárea con feto vivo y con madre viva. Fue la primera persona que consiguió, además en medio de un campo de batalla, porque era cirujano de la Armada Británica, o sea que fue impresionante. Pero él murió y se le enterró como varón y se puso James Barry en su lápida, a pesar de que la persona que le amortajó vio que era una mujer, ¿no? Obviamente, porque esas diferencias pues, son bastante notorias, ¿no? Como todos sabemos. Entonces,
la historia ha maltratado muchísimo a las mujeres, pero también ha maltratado muchísimo, o sea, a las mujeres médicos, pero también a las pacientes, ¿no? Y esto es como una deuda que yo siento que tengo, que la medicina tiene con la mujer, porque las mujeres que padecen, por ejemplo, síndrome premenstrual o que tienen problemas de dolor crónico a nivel ginecológico, pues la medicina cuando no entiende algo, también hay que comprender los mecanismos psíquicos que actúan en los médicos frente a esta situación. Cuando tú no entiendes algo, te genera cierta agresividad porque eso te interroga, eso que no entiendes te interroga. Y entonces, muchas veces yo he visto tratos realmente agresivos con las mujeres y ellas me lo cuentan y algunas tienen miedo de ir a sus ginecólogos porque a veces necesitamos, oye, pues ve al ginecólogo para esto otro, porque hay cosas que yo no puedo hacer. Yo no puedo hacer una biopsia endometrial, por ejemplo, ¿no? Y ellas a veces tienen miedo. Pero bueno, yo creo que si logramos difundir lo más que podamos una nueva visión acerca del síndrome premenstrual, que deje de culpabilizar a la mujer, que deje de ponerle adjetivos como loca, etcétera, etcétera, para sacarla un poco del sistema y mandarla a psiquiatría, que es lo que se suele hacer. Que yo no digo que muchas veces una psicoterapia sea un apoyo absolutamente necesario, pero si no estamos tratando el problema de base, que allí voy. Un síndrome premenstrual, nosotros estamos un poco, seguimos la teoría del doctor Lolas a este respecto. Un síndrome premenstrual tiene debajo una etiología infeccioso-inflamatoria casi siempre. Yo diría que el 100% de los casos que yo he visto, si no hay infección activa en el momento que vemos a la paciente, seguro que hay inflamación activa. Eso es seguro. Entonces, si no tratamos esa base inflamatorio-infecciosa, no vamos a conseguir la mejoría del paciente, aunque la psicoterapia pueda mejorarle muchísimo, pueda mejorar su relación con la sexualidad, pueda mejorar su relación con su propia menstruación, pueda mejorar un montón de cosas, su relación con su feminidad, lo que queráis. Muchas veces es fundamental, es una pieza fundamental. Pero no, primero, no podemos decir que la mujer está loca, no es que esté loca, oye, tiene que resolver cuestiones como todo el mundo, como los hombres tienen también cuestiones consigo mismos y con la relación con los demás, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si nos olvidamos el factor orgánico que está ahí en juego, estamos mal atendiendo a las personas, estamos mal atendiendo a las mujeres y encima las estamos culpabilizando a ellas porque les estamos diciendo, bueno, primero la frase más repetida, yo creo que esto es por ser mujer, no, esto no es por ser mujer. O sea, eso de hemos venido al mundo a sufrir, que se lo cuenten a otro, porque no es un plato que yo me vaya a comer, desde luego. Y luego otra cosa es, bueno, esto no te pasa nada, es normal que te duela, no es normal que te duela, no es normal que te duela. Cuando hay dolor hay inflamación y cuando hay inflamación muchas veces hay una infección solapada, encubierta, crónica, que lo que hemos visto es que en muchas pacientes un alto porcentaje es una candidiasis, es decir, es una inflamación que proviene del propio intestino de la mujer, porque la cándida normalmente vive en el intestino, no tiene por qué salir a otros órganos, no tiene por qué aparecer ahí en endometrio o en cervix o en vagina. Y cuando pasa a otros órganos es porque hay una alteración que se llama disbiosis, que es un desequilibrio de la microbiota, y con un sobrecrecimiento de cándida. Entonces, la cándida crece de más porque la cándida es necesario que esté ahí. Todo lo que está en el cuerpo es necesario que esté ahí, pero en su justa medida. Entonces, cuando sobrecrece, pues puede producir una permeabilidad del intestino, una irritación, un aumento de la permeabilidad celular entre las células intestinales, con lo cual puede pasar al tracto genital. Sí. Y ahí es donde empieza. Esta relación, sin embargo, en la ginecología convencional es negada sistemáticamente, pero vamos, explícitamente. Vamos, te puedo decir que yo me lo he encontrado estando ya súper informada y habiendo hecho un tratamiento nutricional de la candidiasis en mi juventud y se me negaba. Os quiero decir, la matrona me decía, sí, sí, tú sigue con la dieta porque vemos los efectos y sin embargo en ginecología... Bien, y eso que muchos ginecólogos están empezando por lo menos a recetar probióticos vaginales, que esto ya era impensable. De hecho, son una de las especialidades que más se ha abierto a los probióticos junto con los médicos gastroenterólogos. Aún así, hay mucho que aprender, hay mucho camino que recorrer y hay mucho que estudiar. El Leaky Gut Syndrome, el síndrome de intestino permeable o el síndrome de intestino ulcerado, es una realidad ya. Hay cientos de estudios publicados, nadie lo puede negar.
Y es verdad que no se sabe por qué, pues bueno, lo está tardando mucho en calar en la medicina convencional. Esto no me extraña en absoluto, porque yo que he estudiado muy profundamente la historia de la medicina, pues he visto que esto pasa mucho, que frente a lo nuevo, frente a una novedad, eh, al statu quo médico, a lo que ya está establecido y a la manera de pensar médica le cuesta mucho asumir una Sí, nueva que además le hace replantearse todo lo anterior, ¿no? bueno, es Y la paradoja de la medicina basada en la evidencia, que aunque está basada en la evidencia, cuesta mucho adoptar la nueva evidencia y rechazar la antigua. Yo no paro en... lo de la medicina basada en la evidencia, además, veremos Sí, que, bueno, que eso da para otro directo, te invito para otro. sí, porque claro, ahí están muchos estudios subvencionados por la industria farmacéutica Sí, y aquí es muy difícil ser un poco imparcial, ¿no? En esos estudios. Sí que es verdad que los estudios organizados por universidades que no están subvencionados por laboratorios y tal son mucho más fiables, pero siempre hay que ver quién dice lo que se dice, ¿no? Sí, vale, desde este luego. es maravilloso, pero ¿quién lo dice? ¿Lo dice el laboratorio? Pues entonces lo voy a tomar con Mm, pinzas y voy a ver, ¿no? Mi experiencia. Pero bueno, mm, volviendo un poquito a la historia de cómo yo empecé en el ozono en ginecología, pues eso, me encontré, pues primero me hizo amar la medicina de la mujer esta situación, ¿no? Y de querer ujú, devolver lo que la historia le había quitado a la mujer de alguna manera ujú. y querer tratarla pues como ella se merece, como igual que a los varones, digo yo, a los Sí, pacientes sí, varones como les trata cualquier persona. ¿no? Eso es. Pero que ellas por su sexo han sido discriminadas, ¿no? Y bueno, esto tiene que resolverse de alguna manera, ¿no? Y Sí. entonces la teoría en la que yo empecé a indagar con el síndrome premenstrual fue la teoría del doctor Lolas, esta teoría infecciosa inflamatoria. Pero claro, lo que no me gustaba del doctor Lolas, me gustaba mucho su teoría, estaba muy en sincronía con lo que yo había visto, porque yo había visto que estos pacientes tenían mucha permeabilidad, que los gérmenes que estaban en intestino eran los mismos que estaban en endometrio, o que también tenían Ujú, infecciones de transmisión sexual que se podían haber ujú. cronificado, como la clamidia, el micoplasma, uraplasma, o Sí, que también podían tener candidiasis, que además, bueno, esas sí. candidiasis pues muchas veces creemos que están en vagina, pero en vagina no se quedan, ¿eh? Son infecciones ascendentes que terminan afectando el cervix, que terminan afectando endometrio, produciendo cervicitis, endometritis. Entonces, esto requiere un tratamiento. Y entonces, a mí lo que no me gustaba mucho del enfoque eran los antibióticos a altas dosis por vía sistémica. Eso me chirriaba. Ujú, Entonces yo empecé a estudiar ozonoterapia, me fui a Cuba para formarme, luego vine aquí, hice un diplomado en ozonoterapia en Madrid ujú. y yo empecé a pensar, digo, ¿y el ozono que es antibiótico, que es antiinflamatorio, que es analgésico, que regula las hormonas, que regula los neurotransmisores, que eso no lo habíamos dicho antes, aumenta la Vale. serotonina, aumenta la dopamina, con lo cual el estado de ánimo mejora también muchísimo en estas pacientes? Tiene todas las cualidades para ser un fármaco ideal, ¿no? Un gas medicinal ideal para tratar a una paciente con síndrome premenstrual que puede tener un componente inflamatorio importante y un componente infeccioso y tiene dolor crónico y generalmente todas tienen la serotonina muy bajita, lo cual aumenta mucho el umbral del dolor y tienen a veces, pues sabéis que el cuadro más grave es el trastorno disfórico premenstrual o el síndrome disfórico premenstrual y que cursa con depresiones severas. Sabemos que Ujú, aumenta el riesgo de suicidio, es decir, no estamos hablando de bromitas, de unos mm, malestares leves que tienes antes de la regla, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas muy serias y de muchas limitaciones en la vida de las mujeres. sí. A nivel laboral, pues producen muchas bajas, producen incluso incapacidades a veces, merman la capacidad económica de la mujer, que es, yo creo que no hay libertad para la mujer sin libertad económica, o sea, eso creo que Exacto. está clarísimo, y si tú no tienes tu dinero, pues te tienes que someter al dinero de otros y eso te resta libertad, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte importante, ¿no? El rendimiento económico que también lo afecta. Y luego también afecta mucho la sociabilidad y la sociabilización y la capacidad de relacionarse. Las relaciones sociales, las relaciones afectivas, amistad, conflictos interpersonales. Eso es. Uno de los síntomas muy marcados es la agresividad Ujú. la dificultad de controlar los impulsos agresivos y irascibilidad, ¿no? Y estás muy irritable. Y bueno, y eso pues,
inicialmente hay anécdotas curiosas sobre eso, ¿no? Por ejemplo, la primera persona que escribió en un artículo del British Journal la palabra síndrome premenstrual, que fue una internista, ella dijo que, bueno, ella hizo una revisión y vio que en las cárceles de Inglaterra, haciendo una retrospectiva de cuándo las mujeres habían cometido los crímenes, pues eran en el periodo premenstrual casi todas, o sea, un altísimo porcentaje, ¿no? Es decir, llega hasta una agresividad. A ver, no te digo que la gente con premenstrual vaya a hacer esto, pero que si tú ya tienes una tendencia agresiva tal que puedes llegar a matar, desde luego vas a hacerlo más fácilmente durante los días premenstruales. Es decir, hay una alteración de neurotransmisores muy importante y hay muchas alteraciones ahí que se juegan. Esto, la hipótesis del doctor Lolas es que las prostaglandinas pueden estar implicadas en esto. El útero inflamado es un órgano que secreta muchas prostaglandinas, sobre todo el cuello uterino. El cuello uterino es un órgano muy curioso, es un órgano que es como una amígdala, es como la amígdala del aparato genital. El aparato genital está abierto al exterior a través de la vagina, no hay una protección física, ¿no? Una puerta ahí. Igual que la garganta, pues necesito hablar, necesito respirar, tengo que abrir la boca. Entonces tengo las amígdalas para que paren los bichitos que entran por ahí. Pues el cervix es ese órgano inmunológico que está en la entrada del aparato genital femenino, en lo que es la transición entre el exterior y el interior, ¿no? Esa parte intermedia. Pero es un órgano eminentemente inmunológico, es un órgano que secreta muchísimas proteínas, muchísimas sustancias que interfieren en la inmunidad. Y por eso las cervicitis se asocian tanto a las alteraciones, ¿no? del síndrome premenstrual. Y allí se sintetizan prostaglandinas a lo loco cuando hay una infección o una inflamación, ¿no? Y eso produce, pues las prostaglandinas producen muchos de los síntomas del síndrome premenstrual, o se asocian con muchos de los síntomas como la hinchazón mamaria, los dolores de cabeza, las alteraciones cutáneas tipo acné, las artralgias y las mialgias, los dolores musculares, los dolores articulares, y los síntomas neurológicos pues tienen mucha relación porque las prostaglandinas tienen cierto efecto neurotransmisor. Bueno, simplemente Alejandra, perdóname, te pierdo un poquito el sonido, te oigo muy, muy bajito. A ver, No sé si alguna me puede decir si lo oís bien y es cosa mía, que puede que sea cosa mía. Es ¿me simplemente acerco que no me gusta. el teléfono? Sí, Ahí ¿no tienes cascos? me has dicho que no te... Es verdad, no tengo los cascos puestos. Voy a hacer bien los deberes. Lo digo porque va a ser más cómodo, porque yo Vale, lo tengo para que se te quede, como perfecto. estás contando cosas tan interesantes, me daría un montón de rabia que no te oyeran bien, pero que puede que sea yo, pena por es eso que... he preguntado. Vale. Sí, no, pero me los pongo y ya está, mejor. Pues nada, eso que os comentaba, ¿no? Que... Entonces, ¿cómo llegamos al...? Ah, pues mira, nos comentan que se oye bien, que yo insisto que podía ser cosa de mi dispositivo. Vale, no, Eh, ¿Cómo ahí va. llegamos a la terapia con ozono y cómo se aplica y Vale, en toda esta casuística que tú detectas y que dices, jo, pues es que en ginecología, por supuesto que hay otras aplicaciones, pero las como hay. yo también Muchas. lo centramos en... Yo creo que ya que hablamos de aquí, de sexualidad sobre todo, pues, y eso es una de las Sí, síntomas, ¿no? En el síndrome premenstrual, exacto. la sexualidad está Ujú, totalmente afectada porque es una sexualidad que ujú. tendría que ser gozosa y se transforma en dolorosa, ¿no? Y entonces no encuentro los casquitos, disculpadme. Tiene que ser No, así. pues dicen que se te oye bien, que se Vale, corta un poquito a ratos. Entonces, como estabas, si te lo quieres acercar un poquito, pero que se te oía bien, ¿eh? vale, de acuerdo. Entonces, bueno, no sé, me he perdido un poco. ¿Qué hablábamos Muy ahora? bien. Pues desde la hipótesis del doctor Lola sobre las cervicitis, nos estabas comentando también que el cuello del útero al final es un órgano también del sistema inmunológico, o sea, o donde se producen, bueno, pues que hay procesos inmunológicos fundamentales ahí, de conexión entre el exterior y el interior, y que, bueno, pues que tiene su propia microbiota. Y bueno, ¿qué aplicaciones tiene la terapia con ozono y Ah, para qué casuísticas eso es lo que me estabas comentando. ginecológicas? Vale. Os Sí. recomiendo, si queréis, que busquéis un artículo mío que se llama Ozono en Ginecología, que está publicado en la revista Vivosano, que ahí tengo un poquito
un poco de todo. Pero mira, Perfecto. resumiéndotelo, el ozono es para enfermedades infecciosas del aparato genital, candidiasis de repetición, HPV. En HPV hemos tenido muchos éxitos. El virus del papiloma humano, digo, Papiloma para humano. traducción. Hay que traducirlo. El virus del papiloma humano. Cervicitis y endometritis, como hemos dicho, ¿vale? Que a veces son crónicas. Yo en todo dolor pélvico crónico descartaría que no haya una cervicitis o una endometritis, ¿vale? Porque muchas veces Vale. está implicado. También es muy útil en el síndrome premenstrual, obviamente. En el ovario poliquístico también es muy útil el ozono porque regula mucho a nivel hormonal. En fertilidad, bueno, si estáis interesados en este tema, hay un libro del doctor Attila Todd que se llama Fertile versus Infertile, fértil versus infértil, que él dice prácticamente el 70% de las infertilidades son por endometritis o por cervicitis, son por infecciones del útero. Entonces, el ozono ahí tiene un papel, bueno, no solamente sobre la reducción de la inflamación uterina para facilitar la implantación, sino que mejora la calidad de los óvulos, porque al ser un tratamiento antioxidante, una de las vías por las que se está mejorando la calidad de los óvulos es la antioxidación. Todos lo sabéis, se da selenio, se dan vitaminas B, se dan antioxidantes, el coenzima Q10, etcétera, etcétera, para mejorar la calidad de sus óvulos. El ozono lo hace. Y además, como es regulador hormonal y en muchas de estas mujeres hay al final alguna alteración hormonal, aunque muchas veces no son tanto alteraciones cuantitativas, sino que son más alteraciones de la relación de las hormonas entre sí. Es decir, es más característico que haya un exceso de estrógenos con respecto a la progesterona y a veces los dos están en rangos normales, pero hay un ratio entre los estrógenos que está alterado, una proporción alterada, ¿vale? Entonces, esto también lo corrige el ozono. Entonces, en la infertilidad es un tratamiento súper interesante. En las vías de administración, bueno, pues nosotros estamos haciendo una vía que es muy poco generalizada, pero que ahora se está extendiendo un poco gracias a que nosotros estamos yendo por ahí en congresos a contárselo a todos los que podemos, que es la vía intrauterina. La vía intrauterina era una vía que curiosamente se utilizaba mucho en animales, en vacas sobre todo, porque las vacas hacen mucha endometritis después de parir y tú no puedes tener a una vaca con endometritis porque la necesitas dando leche. Entonces, cuando hay alguna interés comercial, pues las cosas se hacen como más, ¿no? Desgraciadamente la leche materna de las mujeres de la especie humana pues no es tan rentable, ¿no? De momento. Entonces, no hay tanta inversión en eso, pero sí que había muchos estudios de veterinarios en endometritis con ozono y eso pues me hizo pensar que quizá podíamos hacer la prueba. Además, bueno, el ozono se ha utilizado en cistitis infecciosas, eso es muy interesante también, ¿no? Que las cistitis son un episodio muy frecuente en las mujeres. Las cistitis de repetición a veces pueden ser horribles, tienen 7 o 8 episodios al año, ¿no? Y se tratan con antibióticos y tenemos la flora nos la cargamos entera, la flora del intestino y tenemos un círculo vicioso que nunca terminamos de solucionar. La mayoría de las cistitis tienen también una permeabilidad asociada, ¿vale? Las cistitis son por gérmenes del intestino, la mayoría. El Escherichia coli es el más frecuente, pero también otros gérmenes, el Proteus, la Klebsiella, el enterococo. Son gérmenes intestinales todos los que producen las infecciones del tracto urinario. Bueno, entonces en infecciones, en cistitis ya se había ensayado el ozono intravesical con éxito. Entonces, pues pensé, mira, si se ha probado en animales, si se ha probado en... Y luego encontré algunos trabajos japoneses donde habían utilizado el ozono intrauterino para repermeabilizar las trompas. O sea, esto es una técnica que se utiliza una canulita, se entra en el orificio cervical y a través de la canulita se inyecta despacito, muy despacito el gas ozono para que él se reparta por todo el endometrio e incluso hay muchas mujeres que dicen que les molesta un poquito el hombro cuando lo estás haciendo y eso quiere decir que el ozono ha salido a la cavidad peritoneal y está tocando el diafragma y eso irrita un poquito el nervio. Ha salido a través de las trompas eso y ya peritoneo ha subido hasta... Sí, no sube hasta el hombro, simplemente irrita un poquito el diafragma y entonces el nervio frénico te produce esa sensación en el hombro por irritación del frénico.
Entonces, bueno, eso simplemente nos indica que el ozono está pasando un poquito a cavidad peritoneal y eso es un buen signo porque es que las trompas están permeables, ¿no? Y Si están permeables, claro, el buen efecto, ¿no?, en mejorar la fertilidad, pues es eso. obvio. Entonces, este estudio japonés lo que hacía era eso, repermeabilizar las trompas y dar la ozonoterapia pues como para asegurar que no iba a haber otra vez una reinfección de eso, porque la mayoría de las obstrucciones tubáricas, de las obstrucciones de trompas son por clamidia o por otras bacterias, tuberculosis en las trompas, etcétera, etcétera, otras bacterias que producen obstrucción de la trompa. Entonces, se ha usado también en este campo para repermeabilizar las trompas. Y luego hay algún trabajo ruso también en endometritis en embarazadas, porque ellos en Rusia tienen la ozonoterapia está instaurada en los hospitales públicos y desde hace más de 30 años ya llevan tratando mucho y tratan mucho en ginecología y en obstetricia. La eclampsia del embarazo se trata con ozono porque el ozono reduce mucho la presión arterial, mejora la vascularización renal. Y entonces, bueno, me parece que están preguntando si pueden hacer preguntas, por favor. Sí. Bueno, lo vuelvo a poner ahí porque no te quería interrumpir ni que te desconcentraras. Yo me den cuerda, no paro, ¿eh? O sea que vosotros yo tengo aquí apuntadas preguntitas, ¿eh? Que alguna cosa había llegado también por otras vías. Pues adelante, preguntad porque pues preguntar. Y así lo centramos un poco, porque si no yo me voy. Sí. Muy interesante. Un poco por recapitular, pues la doctora ha hablado de los usos que ya había. Yo tenía una pregunta así como un poco de curiosidad mía, que tiene que ver a partir de qué década o cuándo se empezó a utilizar en medicina o en la medicina occidental o que conozcamos. Una curiosidad. A ver, se descubrió a finales del siglo XIX, en 1886 o así, por el Chauvin, que fue un hallazgo casual porque estaba haciendo pasar una corriente eléctrica y reaccionó de una manera con el oxígeno que produjo ozono en el ambiente y él lo notó y lo llamó ozono porque es ocein, quiere decir oloroso, el gas oloroso. Por eso digo que cuando huele hay que tener cuidado, que está ahí, que si uno lo inhala no es, ¿vale? Entonces, a finales del 19 se descubre y se empieza a utilizar sobre 1914, 1915. Hay un experimento muy curioso, fue un médico que curaba con aceite ozonizado. Si tú dejas aceite de oliva o de girasol al sol, se hace una reacción que forma ozónidos, si lo dejas al sol un tiempo. Entonces este médico dejaba el aceite al sol y luego curaba con este aceite lesiones cutáneas. Esto fue en 1913, 1914, es decir, muy prontito. Y bueno, y ya te digo, en los hospitales rusos se empieza a utilizar pues hace unos 40 años. En Cuba el instituto, se hizo un instituto para la investigación del ozono, que lo han cerrado hace poquito, pero que funcionaba hace más de 35 años. Fidel Castro puso mucho dinero en el estudio del ozono. Y ahí hay mucha tradición en Cuba de ozonoterapia. Y bueno, ya te digo, tendrá una historia así de uso más en medicina de unos 40 años aproximadamente, pero se utilizó antes en aguas residuales, para desinfectar aguas residuales. Mira, pues nos han dejado un par de preguntas, bueno, que son 3 en realidad, que creo que son interesantes y que le pueden también para mucha gente, ¿no? Que son concretas, pero que me bajó la regla a los 15 años, tengo problemas de hierro y problemas digestivos que se afecta a su menstruación. También comenta la misma persona que está más adelante que la menstruación que tiene es más marrón, que qué significa, ¿no? Es como... No he entendido bien la pregunta. Por un lado, su menstruación es más marrón de lo que supone que sería normal, más un color rubí y que tiene un olor muy fuerte. Y también comenta que le bajó la regla a los 15 años y que tiene problemas de hierro y problemas digestivos, que si estos problemas afectan a su menstruación. Sí, vamos a ver. Es muy interesante lo que preguntas. Normalmente en el síndrome premenstrual, dentro de los 200 síntomas que hay descritos, uno de ellos son las alteraciones del ritmo digestivo. Si os habéis fijado, muchos de vosotros os pasará que justo antes de tener la regla, los días anteriores, tenéis un poquito más de diarrea, estáis como más sueltas o algunas mujeres están más estreñidas, pero lo normal es estar un poquito más sueltas. Bueno, esto lo que nos indica es que
hay probablemente una alteración de la microbiota intestinal, que tenemos una disbiosis. Vamos a ver, voy a intentar explicaros de una manera sencilla cómo influye vuestra microbiota intestinal, vuestras bacterias intestinales que trabajan para nosotros, en que tengáis una regla más o menos dolorosa o que podáis tener síndrome premenstrual. En el intestino hay unas bacterias, generalmente del género Clostridium, un tipo de género bacteriano, que producen una enzima que se llama beta-glucuronidasa. Los estrógenos, para liberarse, para que nosotros nos eliminemos los estrógenos que ya quedan residuales y que pueden ser tóxicos, incluso cancerígenos, se conjugan con una sustancia que se llama ácido glucurónico. Esto sucede en nuestro hígado. El hígado coge el estrógeno que sobra, el estrógeno del que quiere deshacerse, lo une a una molécula de ácido glucurónico y entonces ya se puede eliminar a través de las heces. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos mucho Clostridium en el intestino y ese Clostridium tiene enzimas que se llaman beta-glucuronidasas? Pues que son como unas tijeras que van a cortar la unión del estrógeno al ácido glucurónico. Entonces, este estrógeno liberado otra vez, lo que hace es que se reabsorbe a través de la circulación entre el intestino y el hígado. Y entonces tengo un amigo que da esta clase mucho de estroboloma y dice que el hígado dice, pero bueno, ¿tú qué haces aquí si te acabo de eliminar, ¿no?, al estrógeno? Pues otra vez en el hígado. Y entonces del hígado a la circulación general, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un estado de hiperestrogenismo, que además son estrógenos chungos, porque hay estrógenos buenos y estrógenos chungos, no sé si lo sabéis, pero los estrógenos 16-OH, estrógenos hidroxilados en el carbono 16, son estrógenos muy puñeteros, ¿vale? Y esos estrógenos no son convenientes que los tengamos. Si los tenemos, que es fácil averiguar esto por un análisis de orina, que todavía estoy esperando que los ginecólogos hagan esto con cierta rutina, porque no lo hacen nunca, casi nunca, y sobre todo en pacientes que tienen premenstrual puede ser muy útil hacer una muestra de orina y mirar la relación entre los estrógenos 2-OH, que son los buenos, y los 16-OH. Bueno, son los buenos en cuanto a que no producen cáncer, ¿vale? Luego tiene sus matices, porque para la osteoporosis protegen más los 16 que los 2. Hay un equilibrio, ¿vale? Sí, a ver, siempre si tenemos, claro, si tenemos una hormona, para algunas cosas todo en exceso, o sea, es este baile y es este... Eso, ese es un equilibrio fino entre todos las hormonas, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando tenemos una tendencia a hacer mucho 16-OH, esos estrógenos van a ser unos estrógenos no muy convenientes que al final pueden producir cáncer de mama, cáncer estrógenos dependientes, ¿vale? Si no los cuidamos y si no los bajamos. La manera de bajarlos es una manera súper sencilla, que es intervenir en la cadena metabólica y poner un poquito de resveratrol y ya está. O sea que es súper sencillo. O sea que tiene sentido hacerlos, porque yo tengo una intervención médica tan fácil de hacer, que es poner un suplemento nutricional antioxidante, que es el resveratrol, derivado de las uvas. Pues entonces, jolín, pues es muy, quiero decir, cuando hay una intervención tan sencilla y que puede salvar a la paciente de que desarrolle un tumor, pues me parece que hacer medicina preventiva en este caso es súper útil, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa muy importante en las patologías ginecológicas y que no se tiene muy en cuenta es hacer los niveles de vitamina D. Los niveles de vitamina D es una intervención nutricional muy sencilla a nivel de suplementación nutricional y que puede, pues, ayudar mucho a regular un poquito los síntomas del síndrome premenstrual y otras patologías ginecológicas. Pero tengo dos preguntitas más, no sé, que nos da tiempo y que creo que son muy interesantes, que has pasado un poquillo por encima, pero nos preguntan si se puede usar la ozonoterapia durante el embarazo o durante la lactancia y en qué vías de administración y para qué casos. Vale, a ver, aquí hay que tener siempre cuidado, como en todo. Hay que ser cuidadoso con lo que se utiliza en el embarazo siempre, ¿vale? Yo en el embarazo he utilizado algunas veces la ozonoterapia para tratar, por ejemplo, algunas vaginitis o para tratar diarreas que no paraban con nada y que probablemente eran por Clostridium, porque eran diarreas posantibióticas. Las diarreas que son después de tomar un antibiótico generalmente son por sobrecrecimiento de Clostridium. ¿Vale? Entonces, como tú no quieres seguir dándole antibióticos a esa paciente y es muy desagradable estar embarazada y tener 25 deposiciones al día, que a veces pueden ser hasta con sangre, ahí sí que a veces hemos hecho ozonoterapia.
Ya digo que hay mucha experiencia en otros países, en Rusia, por ejemplo, pero yo aquí no me animo mucho con las pacientes a utilizar la ozonoterapia, más que nada por una cuestión legal. Pero segura es segurísima, porque se ha utilizado durante 40 años en los hospitales de Rusia. Entonces, es segura, segura. Y las vías, pues sería sobre todo la rectal y la vaginal, que son como las vías más seguras en este caso. Vía rectal, ¿cómo sería la aplicación? Vía rectal es con una sondita muy fina. La sonda mide pues, un bolígrafo Bic, la mitad de un bolígrafo Bic de grosor, y es muy blandita. O sea que no es una cosa dolorosa, ¿vale? Se introduce la sonda un poquito, no hace falta introducirla más de 10 centímetros en el recto, y por allí con una jeringuita introducimos el ozono que acabamos de producir en el generador. Es una técnica muy sencilla, apenas lleva 5 minutos, luego otros 5 minutos que el paciente tiene que estar tumbadito para que el ozono se absorba bien por vía rectal. Es una vía sistémica muy interesante porque, pues porque estás tratando la disbiosis, que he visto resultados espectaculares con ozono rectal en la disbiosis. O sea, los Clostridium se los carga de entrada, que son muy difíciles de quitar, ¿eh? Las infecciones por Clostridium son muy puñeteras de quitar, cuestan mucho. Y hay que tomar muchos antibióticos y eso destruye la flora. Entonces, con el ozono no tienes este problema. Y sería además círculo vicioso, o sea, son complejas. Es un círculo vicioso porque tú das más antibiótico para el Clostridium, te cargas más los probióticos, crece más, bueno, y así, un lío. ¿Vale? La Entonces, misma persona, perdón. sí, dime. No, nos preguntaba la misma persona de antes que es que no sé si lo puedes leer, si quieres te lo leo. Mi madre y mi tía. Sí, muy bonito, bueno, es preciosa esa pregunta, ¿eh? Porque bueno, a mí me entusiasma, porque yo he investigado mucho eso, sobre todo me he leído el tochazo del doctor Attila Todd, que es un tocho así, en inglés además, o sea, tiene mérito, y es muy interesante porque él dice, curioso esto, ¿eh? Y además yo lo he visto mucho en la clínica, y si haces una buena historia clínica, que eso es fundamental, vas a ver que las mujeres que tienen síndrome premenstrual o endometriosis, que muchas veces se las diagnostica endometriosis, pero es lo mismo, la endometriosis es la vía final común en la que terminan los síndromes premenstruales si no los tratas. ¿Vale? La endometriosis tiene una relación intimísima con el síndrome premenstrual. Vale, pues el síndrome premenstrual es una serie de síntomas y una de las causas subyacentes puede ser una endometriosis, pero la causa común de los dos es una enfermedad infecciosa inflamatoria uterina, de inicio en útero. ¿Vale? Entonces, el doctor Attila Todd trae casos muy bonitos estudiados de mujeres que tienen síndrome premenstrual y que te vas a preguntar a su madre y ella también tiene síndrome premenstrual y que te vas a investigar la historia familiar y han tenido un montón de abortos, han tenido partos prematuros, es decir, han tenido muchísimos problemas en la familia a nivel de fertilidad, de problemas problemas en el feto o en el recién nacido. O dificultades en la fertilidad o abortos de repetición o historia de síndrome premenstrual o de reglas muy dolorosas y muy molestas. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues es un concepto novedosísimo que aunque este médico ya está prácticamente jubilado, tiene 80 y pico años, yo me he escrito alguna carta con él, es un médico que trabaja en Estados Unidos y él dice que hay transmisión materno-fetal en el útero de las infecciones que la madre tiene durante el embarazo. Eso es muy interesante, es un concepto súper novedoso y esto explicaría por qué la madre y la hija pueden tener las dos premenstrual y cultivando, él tiene hechos cultivos de la madre y de la hija con el mismo germen, las dos, ¿vale? Es decir, que la posibilidad de que el germen esté pasando por transmisión que se llama vertical a través de la placenta de la madre a la hija o a través del canal del parto también, es alta, ¿no? Entonces es muy interesante explorar esta opción y tratar a ambas si tienen síntomas aún, porque lo llamamos premenstrual y nos creemos que solo dura durante la menstruación, pero yo he visto muchísimas mujeres que ya no tienen las secuelas. Claro, es que hay que tratar las secuelas porque llega un momento que además eso, en integrativa, o sea, no puedes pensar que aunque tengas también la de predisposición familiar o por transmisión vertical o por agregación genética familiar o por el mecanismo que sea, pero llega un momento en el cual la parte psicológica
emocional y todas las creencias que tú tengas en torno a eso que le estaba pasando a tu madre, tu tía, tu abuela, hay que hacer un trabajo conjunto a nivel psicoemocional, porque si no, las Totalmente de secuelas, acuerdo, totalmente de aunque acuerdo. hayamos eliminado, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, elimines el patógeno. Sabemos, hay una cervicitis y era por esto y lo hemos logrado, pero claro, la secuela de cómo afrontarlo, incluso, ¿no? Como que Sí. dejas sin muleta y que tienes que hacer una recomposición casi, ¿no? Como casi Es un de la subjetividad y de la identidad. Y hay que tratarlo y es una de las cosas que yo explico mucho a la gente que consulta por síndrome premenstrual, es que la génesis viene de muchos años y aunque ahora estés muy bien, digamos que te encuentres con mucha más energía, que es como todo fantástico y muy bien a nivel nutricional, tenemos toda la batería de medidas, pero ¿qué pasa con tus emociones y qué pasa con tu psiquismo, ¿no? Al final. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo soy psicoanalista, además de médico Sí, internista y total. ozonoterapeuta, y yo abordo ese tema con prácticamente todos mis pacientes, siempre una conversación mínimo, pero si se puede trabajar profundamente, en profundidad esto y hacer psicoterapia con una sexóloga, como vosotros decidáis hacerlo y con quien os sintáis cómodos que os acompañe, pero es súper importante, porque además hay toda una serie de prejuicios que están aquí metidos en la cabeza, ¿no? Y que hay una herencia que es la herencia del lenguaje, que se transmiten las frases, ¿no? Y las vivencias personales y Los introyectos. las creencias personales, ¿no? Y se transmiten muchas veces prejuicios. Y muchas veces nos creemos nosotras mismas que es normal que la regla duela, todas esas cosas que se dicen, ¿no? Ujú. También hay un montón de tabúes en torno a la regla, que si no te puedes bañar, que si no puedes montar la mayonesa porque se corta, que no puedes hacer no sé qué, que no puedes hacer no sé cuál. Pero todas esas cosas están aquí metidas inconscientemente en nosotras y, bueno, la menstruación en muchos pueblos primitivos es tabú, pero eso no quiere decir que haya dejado de serlo porque estemos civilizados. Para muchas personas es tabú y durante la regla no se tienen relaciones amorosas o relaciones sexuales y un montón de cosas que son ideas erróneas, ¿no? Y esto de que las mujeres hemos venido al mundo a sufrir, pues es una frase familiar que está impresa ahí a fuego en muchas mujeres, por muy modernas que creamos que somos y por muy liberadas que creamos que estamos, pues eso No, está ahí. está en la cultura, es una cultura que Está oculta la trabajando. sangre menstrual, que oculta el proceso. Yo siempre digo que tabú es si tú no se lo puedes contar a tu abuelo en la paella del domingo. No es un tema de conversación y a nadie se le ocurriría y se armaría, sería Sí, un escándalo, ¿no? Pues eso es un tabú. claro, claro, Quiere decir, totalmente. cuando sea Es eso, posible hablar una con esa cosa normalidad, sencilla, ¿no? Sí, sí, totalmente. es súper sencillo, como, "Jo, abuelo, pues esta menstruación, pues ha sido, pues en esta sí que he tenido coágulos, y si fuera con esta naturalidad es cuando dejaría de ser tabú. Creo que casi todo lo demás, y cuando te tienes que seleccionar la audiencia, la interlocutora, el mensaje, el tono, el de grado de detalle, es que es algo que no lo tenemos Por encima de eso la mesa. decía que lo de que sea tabú no es una cosa solo de las culturas primitivas, sino que está totalmente incorporado Sí. también en nuestra cultura Nos propia. preguntaba, que he dicho que solo recogía una pregunta más por tiempo, porque no tengo claro cuándo nos va a echar Instagram. Era esta misma persona, si en un futuro sus hijas tendrían los mismos problemas, un poco la heredabilidad. Lo que pasa que, claro, también sin saber exactamente, o sea, es un caso personal y Mira, tendrías que hacer una historia clínica y eso es. Pero de todas maneras es muy interesante esta pregunta. Mira, yo ahora tengo una familia que la madre me consulta por un cáncer de mama. ujú, Y haciendo la historia, ella viene a una de mis conferencias sobre síndrome premenstrual y se acerca y me dice, mira, lo que acabas de contar es lo que me ha pasado toda la vida y ha desembocado en un cáncer. Por esto que decíamos de los estrógenos 16-OH. Y ella toda la vida sufriendo de síndrome premenstrual, que nadie le trataba ni nadie, y todo el mundo le decía que es normal que le duela la regla, ¿no? Pero dolores muy, muy intensos y muy importantes. Mastopatía fibroquística, que se asocia mucho a premenstrual, etcétera, etcétera. Bueno, pues ella tiene las dos hijas afectadas, ¿vale? Entonces han venido y se han tratado y estaban en un periodo muy inicial y oye, nadie puede decir que estamos evitando un cáncer futuro, pero es obvio que lo estamos evitando porque estamos quitando, ujú, ¿no? Estamos quitando ese sí, estado de hiperestrogenismo negativo. O sea, sí. se puede prevenir muchísimas patologías. Esto es súper importante. Muchas gracias por tu pregunta porque nos permite hablar de esto. Es decir, yo no necesito estar enferma
para hacerme un chequeo y ver cómo es mi metabolismo estrogénico, Perdona, físico y Alejandra, tal. pero ahora justo nos dice que nos quedan 5 segundos. No sé por qué no ha Vale, salido el aviso antes. vale. Te quiero dar